La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible nos invita a pensar y repensar el mundo rural desde una mirada hacia las personas, hacia el planeta, hacia la paz, la prosperidad y en la búsqueda de alianzas que fomenten el real desarrollo de nuestras comunidades rurales. Esa imagen que tenemos del mundo rural hasta este momento ha venido cambiando, sobre todo cuando pensamos en la diversidad de personas que viven allí. Cuando hablamos de la cantidad de personas y la diversidad de personas que viven allí, tenemos que hacer referencia sobre todo a un grupo de personas que es clave para el desarrollo de nuestros países, y estamos hablando allí de las mujeres rurales. Pensar en mujeres rurales, pensar en mujeres indígenas, pensar en mujeres campesinas, pensar en las mujeres jóvenes, en las mujeres que están envejeciendo en el mundo rural, mandata a los estados en este marco de esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible a contar con información integral sobre su realidad para poder hacer efectivas sus autonomías y lograr realmente el efectivo desarrollo de nuestras comunidades rurales. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos en la región sobre específicamente la igualdad, para lograr la igualdad y la equidad de género en América Latina? Bueno, en América Latina tenemos una situación especial que se traduce en una mayor feminización o una feminización de la pobreza rural, en donde las mujeres tienen menos acceso a recursos, a empleo decente, menos acceso a sistemas de protección social y sobre todo una sobrecarga de trabajo y con ello una falta de tiempo para otras múltiples actividades, dentro de ellas buscar un empleo, por ejemplo, o emprender. Y allí otro tema sumamente importante y que tiene una relación con el tema de la feminización es cómo estamos haciendo una mirada hacia la seguridad alimentaria y nutricional en la región desde el punto de vista de género, y cómo la seguridad alimentaria y nutricional vemos que en América Latina está marcada por altas tasas de obesidad y sobrepeso en las mujeres sobre todo. Y allí debemos poner atención en los países, por ejemplo, del Caribe y también en países del sur, como Chile, que tienen tasas importantes de obesidad y sobrepeso. Pero aunado a todo ello, hay un potencial transformador de las mujeres y toda esa diversidad que tenemos en la región para lograr la efectividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y allí, para la FAO, es esencial apoyar a los países en la región para desencadenar el potencial transformador de todas esas mujeres en la región, y no solamente de las mujeres en el mundo rural, sino también de las mujeres urbanas que tienen un rol fundamental en la seguridad y la soberanía alimentaria. Y para ello la FAO trabaja sobre todo buscando objetivos claves en términos del empoderamiento económico de las mujeres a través del acceso y control de los recursos productivos, del empleo rural decente, de los sistemas de protección social con una base de protección amplia para las mujeres y sobre todo atendiendo a disminuir la sobrecarga de trabajo de ellas. También trabajamos desde la oficina de la FAO, consolidando alianzas y mecanismos de coordinación intersectoriales, tanto a nivel regional, nacional y local, para mejorar las políticas públicas que tienen que ver con el ataque, el combate a la eliminación de la pobreza y del hambre en la región. Asimismo, trabajamos directamente y en una relación muy estrecha con las organizaciones de mujeres rurales, porque para ampliar su autonomía política también necesitamos bases sólidas de trabajo con los gobiernos, no solamente de trabajo con las organizaciones. Pero por otro lado, y este es un tema no menor en términos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es clave la producción de estadísticas nacionales que provean datos desagregados por sexo y que esos datos puedan pasar por un análisis de género que permita a los países mejorar su implementación, sus intervenciones en política pública. Y además, y por sobre todo, es clave eliminar la violencia contra las mujeres en nuestra región. Hemos visto en los últimos días un movimiento a nivel global con todo el tema y haciendo cada vez más las mujeres veeduría de sus derechos en términos de eliminar la pobreza, la violencia en la región. Así que este es uno de los temas centrales de la Agenda de 2030. Para la FAO es
una agenda muy amplia, es una agenda que también tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Y la atención hacia el cambio climático. Es una agenda amplia, pero sobre todo con una mirada clave y muy específica en la atención a las personas. Y allí, ¿quiénes son esas personas? Pensemos también en las mujeres rurales. La FAO reconoce la amplitud de la Agenda 2030, sobre todo con la transversalidad del ODS 5 dentro del mandato de la organización, ¿no? Así es que nosotros el ODS 5 no lo vemos solamente como uno de esa responsabilidad de los mecanismos de la mujer en los países, de la institucionalidad pública para la igualdad de género, sino que más bien es uno de ese que para la organización supone su transversalidad dentro de los demás ODS dentro de los que la FAO tiene mandato.